organizaciones, sindicatos, asociaciones o grupos es la respuesta de los trabajadores ante la embestida del patrón. En Michoacán, las reiteradas agresiones de la actual y pasadas administraciones dieron paso a la formación de estructuras con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores. La actual administración se ha destacado por violentar esos derechos y garantías, justificando su falta de capacidad para gobernar y los desvíos del presupuesto educativo con la falta de solvencia económica. Por este motivo, los trabajadores del sector educativo lanzan la convocatoria a lo que será la primera convención educativa a realizarse el próximo 14 de septiembre, en la que se discutirán los horizontes y problemáticas del sector. Caracterizar, identificar y analizar la problemática de los distintos sectores y niveles educativos del Estado, y a partir de ese diagnóstico identificar las problemáticas transversales y definir una política de alianza que llevaremos a cabo a través de distintas acciones que acordemos en ese contexto. El esfuerzo que el día de hoy se está realizando precisamente va en esta idea de poder conjuntar los esfuerzos que en este momento se requieren para poder trabajar en objetivos comunes. Un objetivo común que tenemos los trabajadores de la educación es precisamente solventar las dificultades que tenemos con respecto al tema de los salarios. Este es un objetivo que planteamos poner como central, ya que hasta el momento hemos realizado acciones de protesta, acciones de carácter político, que van, inclusive acciones de carácter legal, que van realizándose por cada una de las organizaciones, por cada uno de los sindicatos. Sin embargo, creemos que es necesario que conjuntemos los esfuerzos y que vayamos en esa sintonía. Nos interesa también poder presentar propuestas, las cuales venimos construyendo desde hace muchos años, en materia educativa. Hemos decidido que la educación, desde hace muchos años, es nuestra materia de trabajo, y por lo tanto tenemos el derecho de poder incidir en la educación, porque hay propuestas construidas por los trabajadores de la educación desde hace muchos años. Planteamos también que en esta misma ruta que vamos a discutir, que vamos a analizar en esta primera convención, podamos conjuntar los esfuerzos con otros sectores que también estén interesados en el tema educativo. Compartimos la visión de que es un esfuerzo importante el que se va a realizar en esta próxima Convención Estatal de Trabajadores de la Educación. Hemos sido presa de muchas violaciones a nuestros derechos laborales y también a nuestros derechos humanos. Entonces, esta estrategia, además de buscar contrarrestar esta violación sistemática a nuestros derechos, es decir, el lema del Congreso, de la Convención, es por el bienestar del sector educativo de Michoacán, y uno de sus objetivos específicos es coadyuvar en la consecución de la justicia laboral para las y los trabajadores de Michoacán. Entre los objetivos de esta Convención Estatal de Trabajadores de la Educación están analizar la caracterización del contexto laboral y su impacto en la educación en Michoacán, definir una política de alianzas siempre con respeto a la autonomía y la independencia de las organizaciones gremiales y trabajadores, y también, obviamente, coparticipar en la transformación de la educación en el estado de Michoacán a través de la definición de un plan de acción, pero también propuestas articuladas. Aseguraron que ya se trabaja en la incorporación de los trabajadores de los diferentes niveles educativos y regiones del estado de Michoacán, con la finalidad de defender el salario, el trabajo y la educación. En este mismo tema, el secretario general de la CENTE en Michoacán, profesor Gamaliel Guzmán Cruz, informó de las acciones que como parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se llevan a cabo. Tiene que ver con una ruta jurídica que venimos implementando precisamente en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Ahí lo que se está demandando es la violación al derecho de no pago y las consecuencias que de ellos se generan, porque hay compañeros que a partir del salario, como todo ciudadano, están con varias deudas que tienen que estar pagando de manera quincenal. Hoy ya 2 quincenas sin pago ha generado otras consecuencias, las cuales se inscriben en ese documento que se está presentando. Habrá que decir que también en esa misma ruta jurídica vamos a estar acudiendo a Derechos Humanos, la Comisión Estatal, donde también presentaremos una queja
con los argumentos que acabo de mencionar. Aquí estaríamos viendo también algunas otras instancias de carácter jurídico que puede hacer, inclusive el propio Poder Legislativo, que en su momento se convirtió en cómplice del gobernador al aprobar un presupuesto deficitario. Finalmente, es de mencionar que la unidad de los trabajadores del sector educativo habrá de diseñar y poner en marcha, con esta primera convención, las propuestas educativas y laborales que fortalecerán no solamente a los trabajadores, sino además la educación misma. Yo soy CENTE.